más de 4 libros que voy a leer. Cristo, ¿qué se queda? Antes que nada, no quiero ser, como quien diría, hipócrita. Confieso que, al igual que todos los que estamos aquí, yo también soy un pecador. Yo también no me siento digno de ocupar este lugar, digno de estar acá y de representar la voz de Dios. Nunca me sentí digno y tampoco me voy a sentir digno. Pero hoy estoy acá, todo por gracia de Dios. Si Él últimamente, en estos últimos tiempos, me viene hablando, me viene dando palabras, es solamente por gracia y no porque yo me lo merezca. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo estuve notando, porque dicen que la gracia de Dios se empieza a arrojar en esta parte, estuve notando que un poquito de gracia. Hay unos que están un poco menos agraciados y otros que están un poquito más agraciados. ¿Verdad, pastor? Un chistecito sano. No se me ofenda. Hay muchos que se ofenden cuando se le pone apodos, ¿no? Pero la Biblia está llena de apodos. A Jesús le gustaba hacer broma y le gustaba poner apodos. Bueno, le voy a invitar a leer el libro de Mateo para empezar. El libro de Mateo, capítulo 8, versículos 28 al 34. Y mientras lo van buscando, me llamó la atención el testimonio que compartió el hermano. Y me hizo acordar a unas situaciones que yo viví hace un tiempo atrás. Ustedes, como la mayoría sabrán, yo estoy viviendo hace más de 9 años en Buenos Aires y gracias a Dios nunca me pasó nada malo, por decirlo así, nada de gravedad. Es más, yo nunca tuve problemas con nadie por aquellos lados, excepto con una persona en particular que, como conté la vez pasada, ella andaba en las malas, andaba en cosas turbias, en cosas oscuras, y yo era miembro de una fuerza y vivíamos uno al lado del otro. O sea, estaba mi casa, la casa que nos separaba, gracias a Dios, y después estaba la mía. Y ella me vivía haciendo la vida imposible. Yo ese entonces incluso le comento, yo tenía un autito, mi primer auto, y fíjese la maldad que tenía esta mujer, que agarraba el excremento de los perros y me ponía por la puerta del auto, o sea que cuando yo quería abrir la puerta, me tenía que manchar las manos. O sea, ese tipo de maldad tenía. No solo eso, sino que mi esposa cuando entraba, porque teníamos que pasar sí o sí por el frente de la casa de ella le insultaba, le gritaba, nos amenazaba, nos capoteaba el techo. Era la única persona que me topé en Buenos Aires que me hizo la vida imposible. A todo esto, yo estando alejado del camino, pero teniendo noción, nunca, bueno, en realidad sí, no le voy a mentir, muchas veces me quise vengar, pero Dios me atajaba para que no lo haga. Cuestión que yo se lo encomendé a la mano de Dios, a esta mujer, y Dios peleó por mí. No me siento orgulloso de contar lo que voy a contar porque a fin de cuentas terminaron pagando unas criaturas que nada tenían que ver, pero esta mujer terminó de la peor manera posible. Esta mujer terminó muerta no solamente ella, sino también sus 2 hijas con las que estaba viviendo. La degollaron, le hincaron, le hicieron todo lo inmundo que se le puede hacer a una mujer, todo eso se le hizo, no solamente a ella, sino también a las criaturas. Y no obstante, o sea, no conforme con eso, le prendieron fuego a la casa para tratar de borrar toda la evidencia. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros tenemos algún problema con alguna persona, muchas veces nuestra carne va a querer que nosotros nos venguemos de esa persona. Pero la Biblia, a lo largo y a lo ancho de la Biblia, nos dice de que nosotros tenemos que entregarle todos nuestros problemas a Dios y que Él se va a encargar. No solamente como leyó el hermano, la palabra del hermano de Romanos, sino que hay una parte también que dice que le entreguemos todos nuestros problemas a Dios y que Él se va a encargar y que nosotros vamos a estar tranquilos. Así que me recordó mucho ese testimonio de lo que me pasó ahí en Buenos Aires, de que Dios siempre va a pelear por nosotros cuando alguien se mete con nosotros. Así que les invito a que no se metan con otro hijo de Dios, porque el mismo Dios que nos defiende a nosotros también defiende a ellos. Seamos prudentes en eso, no hagamos maldad entre hermanos.
Ahora sí, no me voy a extender mucho, eso espero. Dice en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 28, voy a leer las tres versiones, la de Mateo, la de Marcos y la de Lucas. Espero que no se enojen, le dije que iban a ser solamente 4 libros, por eso van 3. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba padeciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. ¿De cuántos cerdos? Y los demonios les rogaron diciendo: si nos echan afuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id, y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y vinieron a la ciudad. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, les rogaron que se quede con él. Se fueran de su entorno. Exactamente, le rogaron que se fueran de sus contornos. Ahora, acá hay un par de puntos que me llamó mucho la atención cuando estuve leyendo, estaba justamente en el trabajo, y me puse a leer a ver, para que Dios me hable de algo, y me dio esta palabra. Me puse a leer y me llamó la atención un par de cosas que ahora les voy a decir. Ahora, como en los 4 evangelios se comparten generalmente la misma historia pero de diferentes puntos de vista, quise ver a ver qué dice los otros evangelios. Esa misma historia la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo del 1 al 20. Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. Si lo encontraron, me responden con amén. Amén. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. La ciudad era la misma, estamos en la misma historia. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie podía dominarlo. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, acabó de repetir aparte de los cerdos, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron los cerdos, los cuales eran como, ¿cuánto dice? 2000, acuérdense ese número, 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero, en el mar se ahogaron. Llamando historias que dicen: los cerdos murieron. ¿Cuántos cerdos eran? 2000. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso a la ciudad en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos.
¿Y qué pasó luego? ¿Le dijeron que se quede? Comenzaron a rogarle que se fueran de sus entornos. Vuelvo a repetir, comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Ahora, les prometo que el tercer libro, falta uno más y terminamos. No escuché ningún nombre. Amén. Bueno, el tercer libro está en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Les prometo que esta parte, hermano, le puede llegar a aburrir a algunos. Pero a quien le puede llegar a aburrir no están acá en la iglesia hoy, ¿verdad? ¿No? Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos. Ya sabemos dónde estaban, en la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, estaba desnudo, ni moraba en casa, no tenía techo, sino en los sepulcros, un lugar de muerte. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. ¿Hace cuánto tiempo? Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Nuevamente, y le rogaron que no lo mandase al abismo. Había allí un hato de ¿cuántos cerdos? Y en el otro libro, ¿cuánto decía que era? Bien. Había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que lo dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Jesús le dio permiso que entre a los cerdos, ¿no? Los demonios, saliendo del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban de los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad por los campos, y salieron a ver qué había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre a quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Cómo estaba al principio el hombre? ¿Y cómo estaba ahora? Y los habían visto, le contaron cómo había sido salvado el endemoniado, y acá dice 37. Entonces toda la multitud de la legión alrededor de los Gadarenos le rogó que se quede. Le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, un caballero, entrando en la barca, se volvió. Ahora, acá hay un par de puntos que me llamó mucho la atención, que fue justamente por eso que empecé a buscar la otra versión. Punto número 1. Me pregunto, ¿qué hacían los cerdos ahí? ¿Qué hacían los cerdos? ¿Por qué me surgió esta duda? Porque acá va el cuarto libro, le prometí que van a ser 4. Levíticos capítulo 11, versículo del 7 al 8, 2 versículos más. Levíticos 11. Tengo que buscar igual que ustedes. 11, 7. 7 y 8. También el cerdo, porque tenía pezuña, y es de pezuña hundida, pero no ruñía, lo tendrían por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Hasta ahí nomás. Son solamente esos versículos. Justamente por eso me llamaba la atención. En esa época regía muy fuertemente lo que es la ley mosaica, la ley de Moisés. Según Levíticos 11, 7 al 8, Dios está prohibiendo de que la población consuma el cerdo, la carne de cerdo, incluso una vez muerto, que no puede ocupar sus recursos porque no pueden tocar al animal muerto. Entonces no pueden aprovechar el cuero, la grasa, no pueden aprovechar nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenían tantos cerdos? ¿Cuántos cerdos tenían? ¿Y qué hacían esos cerdos ahí? Eso me llamó mucho la atención,
Entonces me empecé a preguntar a Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué estaban esos cerdos ahí? O sea, sé que no tiene nada que ver, pero en realidad sí tiene mucho que ver. ¿Por qué estaban esos cerdos ahí? Estaban yendo en contra de la ley, y la ley en esa época no es como ahora. Ahora te ponen los ganchos, te llevan preso y nada más. En esa época hasta te mataban. Te mataban en esa época si vos desobedecías la ley de Dios. Entonces, ¿por qué se llegaban a tener tantos cerdos? Uno, te puedo creer, lo tenga escondido ahí, nadie se da cuenta. Dos, bueno, tres. Pero 2000 cerdos para no pasar desapercibido, me pareció raro. Ahora, Dios me decía, si vos te preguntás por qué tenían tantos cerdos, primeramente preguntate qué simbolizan los cerdos. ¿Qué simbolizan los cerdos, pastor? ¿Tiene idea? Algo inmundo, algo impuro, algo sucio, mugriento, ¿no? Más que rebaño, bueno, de vuelta. Como algunos cristianos. Exactamente, pero no quería tocar ese tema porque de eso no hay ninguno acá todavía, ¿no? Entonces, los cerdos simbolizan inmundicia, impureza, algo sucio, algo que desagrada a Dios. Entonces, ¿por qué lo tenían? ¿Por qué estaban criando cerdos? ¿Por qué? Ahora, indagando un poco en esto, investigando un poco en la gran internet, llegué a la conclusión de que eran por varios motivos. Principalmente había dos tipos de pueblos, lo que eran los judíos y lo que eran los gentiles, como ellos llamaban. Ahora, los que eran judíos que criaban esos cerdos, los criaban desobedeciendo la ley, arriesgándose a todo lo que podía pasarles. Pero no todos porque querían, sino algunos porque no les quedaba de otra. Los cerdos eran relativamente algo barato, algo económico, fácil de criar, lo podías criar en cualquier lado con un poco de barro y ya está. Con cualquier comida lo podías criar, no hacía falta que lo lleven a los grandes montes como las ovejas, a pastar, de pasto dedicado, en cualquier lado lo podías criar. Entonces era algo rentable. Entonces muchos arriesgaban a eso, uno, para comer desobedeciendo la ley mosaica. Dos, porque ellos a través también de los cerdos, de la cría de cerdos, si bien algunos no consumían los cerdos, lo vendían, lo utilizaban como moneda corriente para poder, por ejemplo, pagar impuestos. En ese momento eran como ahora, impuestos muy elevados. Bueno, cuestión. Entonces, la gente que era judía, los que eran de parte del pueblo de Dios, ellos utilizaban los cerdos, algunos para consumir y otros para, como moneda de transacción. Entonces, era una fuente económica para ellos. Ahora, el pueblo gentil lo utilizaba para todo lo que utilizamos hoy en día. Utilizaba el cuero para vestimenta, utilizaban para hacer zapatos, utilizaban la grasa, la carne de cerdo para comer. Entonces el cerdo era muy utilizado, tanto por gentiles como por judíos. Ahora, ¿por qué era muy utilizado? Porque era justamente un tipo de sustento económico. Ahora, ¿por qué tenía tantos cerdos? Porque su economía dependía de la cría de cerdos. Esa era su economía, ese era su trabajo, ese era su sustento. Si bien no tanto para comer, para uno era como la moneda de transacción para comprar alimentos, casa, lo que sea. Entonces, cuando me pongo a indagar un poco esto, y Dios me responde por qué tenían tantos cerdos, ¿cuántos eran? Me dice, pasa que los cerdos eran justamente el sustento económico de mucha gente que no tenían acceso a otro tipo de empleo, a otro tipo de sustento. Entonces nos encontramos con que la cría de cerdo era una gran fuente de sustento y era algo normal en ese entonces, por más que estaba prohibido para el pueblo judío. Ahora, ¿por qué Jesús, cuando viene el endemoniado, le dice, permítenos ir al hato de cerdo? Y Jesús le da permiso que vaya al hato de cerdo, sabiendo que los cerdos se iban a tirar al río, al mar, y se iban a morir. ¿Por qué directamente no le dijo, no te doy permiso, te destruyo? Y destruyó directamente a los demonios, o lo manda al abismo, que donde los demonios no querían ir. Eso también me llamó la atención. ¿Por qué Jesús, en vez de destruir directamente al demonio, echarlo fuera, ¿por qué les permitió ir a los cerdos? Que era el sustento de esa gente, de esa pobre gente. Porque estaban prohibidos por Dios.
Primeramente, porque era abominación ante Dios. Segundamente, en segundo lugar, porque... Un aplauso para el pastor, por favor. Era uno solo. Son obedientes. Discúlpeme 2 segundos. Hoy te pido acelerar. Menos mal que no están en una iglesia religiosa, papá. Acá no hay ningún religioso, ¿verdad? Hay uno. Por favor, pastor. Paco, diga, por favor, sáquenlo. Bueno, punto número 1, por eso, porque era algo abominable delante del ojo de Dios. Porque estaban desobedeciendo su ley, entonces era algo que no le agradaba. Entonces, bueno, Jesús dijo, bueno, sí, váyanse, total, yo sé que ustedes le van a matar a un cerdo. Que se queden sin cerdo. Ahora, el punto número 2, la otra razón por la que le permitió es porque hay veces que nosotros pedimos milagros a Dios. Pero hay muchas veces que pedimos milagros y para que ese milagro se cumpla, tenemos un precio que pagar. Hay muchas veces que, por ejemplo, nosotros le pedimos, vamos a hablar a los rochos, como quien diría, ¿Qué? a los rochos. Hay mucha gente que le pide a Dios, Señor, a ver, un ejemplo conciso, la droga, por ejemplo. Que confieso, yo estuve perdiendo la droga mucho tiempo, hoy en día, gracias a Dios, estoy recuperado. Por ejemplo, muchas veces yo le pedí, Señor, ayúdame a dejar la droga, y acto seguido, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó, mejor dicho? Empecé a tener problemas de corazón, empezaba a tener palpitaciones feas, un par de veces sentía que me desvanecía o me faltaba el aire, sentía que el corazón me iba a explotar, entonces obligadamente, sufriendo, tuve que dejar. Muchas veces le pedía al Señor, Señor, ayúdame a dejar el cigarrillo. Empezaba a tener problemas en los pulmones, empezaba a dolerme el pecho, cuando respiraba sentía como si tuviera vidrio por dentro, entonces obligadamente tuve que dejar el cigarrillo. Ahora, hay un par de cositas más que en este último tiempo yo le pedí a Dios y Él no me respondió como yo quería que me responda, sino que yo tuve que entregar un sacrificio, tuve que sacrificar algo de mí para que ese milagro se cumpla. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, como bien sabrán, yo me estoy congregando en otra iglesia allá en Buenos Aires por un tema de cercanía, y cuando me empecé a congregar, yo estaba desobedeciéndole a Dios, porque yo teniendo mi esposa, con la que me casé acá, yo estaba separado de ella y estaba formando otra pareja con otra chica, y estábamos conviviendo. Entonces yo estaba en pecado y yo era consciente de eso. Ahora, cuando Dios me revela que Él tenía un llamado conmigo y que ya era el tiempo de que me ponga las pilas, yo le dije yo orando, le dije a Dios, Señor, como hace un ratito, por favor, quita de mí todo aquello que me aleja de ti. Acto seguido, pasaron un montón de problemas en la relación, donde con esta chica tuvimos que terminar, se terminó yendo de la casa. Si bien quedé destruido, en todo sentido, no solamente emocional, o sea, en lo psicológico, en lo económico, en todo, quedé completamente destruido cuando la chica se fue. Fue allí donde realmente empezó el proceso de restauración de Dios, donde entendí que Dios le estaba quitando el camino porque yo justamente estaba en pecado, y justamente porque esa era la razón que me alejaba a mí de Dios. Aparte de toda la otra cosa que estaba haciendo, eso era lo que más me alejaba de Dios. Porque la chica era cristiana, sí, pero teníamos visiones diferentes a lo que es el camino de Dios. Después, por ejemplo, no sé, justamente me tengo anotado acá también justamente esa parte. Cuando pasó esto, yo me sentí como que mi vida como que yo no iba a salir adelante. Yo salí adelante un montón de veces a lo largo de mi vida, donde estuve en lo más bajo, que algunos saben, otros ni siquiera se podrán imaginar, y siempre pude salir adelante con la ayuda de Dios. Pero esta era la primera vez donde yo sentía que esta vez no iba a salir adelante, que esta vez no iba a poder continuar, que esta vez no me iba a poder levantar. Y fue entonces donde me vi tirado en el piso llorando, a alta hora de la madrugada, sin parar desconsoladamente, rogándole a Dios que me ayude, que
me dé una mano, que me ayude a salir adelante, porque yo con mis fuerzas no podía, yo no aguantaba más. Y incluso se cruzaron pensamientos muy oscuros en mi cabeza, donde tuve que pelear mano a mano con la muerte misma. Y gracias a Dios, él estuvo ahí y me estuvo enseñando que yo solamente tengo que confiar en Él, que no necesito ninguna otra cosa que no sea a Él. Que si yo confío a Él, en la economía voy a estar bien, en lo espiritual voy a estar bien, en mi ámbito laboral voy a estar bien, en mi entorno voy a estar bien, con mis hijas voy a estar bien. Que yo solamente tengo que confiar en Él. Fue un sacrificio muy grande lo que tuve que entregar, porque no es nada lindo estar en la situación en la que yo estaba, pero gracias a que Dios me dijo: ¿vos querés estar bien conmigo? ¿Vos me querés servir? ¿Vos querés que yo te use? Bueno, este precio que vos tenés que pagar, este sacrificio que vos tenés que entregar, estos son los cerditos que tienen que morir para que yo te pueda bendecir. Asimismo, ¿a qué voy con todo esto? Hay muchas veces que nosotros le pedimos milagro a Dios y no estamos dispuestos a soltar lo que Dios nos pide que soltemos para un beneficio mayor y para que Él pueda cumplir ese milagro. Muchos de acá seguramente tienen esos pequeños cerditos en su vida que quizás uno no lo vea como algo malo, pero son cosas que a nosotros nos separa de Dios. Son pequeñas actitudes, pequeños entornos, pequeñas cosas que nosotros hacemos, o malas costumbres, o malas creencias que nosotros nos separan de Dios. Y esos son pequeños cerditos que son abominables delante de Dios. Son cosas impuras, son cosas que a Dios no le agrada y nos separa de Él. Por ejemplo, hay uno que tiene como cerdito a la suegra. No, mentira. Amamos a toda la suegra. Bueno, como le decía, otra cosa que yo le pedía a Dios también en ese momento era que Él me enseñe a depender de Él. Ay, Dios mío, grave error. ¿Para qué le pedí eso, pastor? Yo le pedí que me ayude a depender de Él. Y ahí la economía cayó en picada. Empezó a haber inflación grande, el sueldo no aumentaba, tuve que empezar a pagar deudas que adquirimos junto con esta persona y no me alcanzaba ni siquiera para pagar el alquiler. El alquiler pagaba 450, 470 y yo cobraba 150. ¿Qué hacía? ¿De dónde sacaba? ¿Cómo hacía para pagar? Entonces yo le pedí a Dios que me ayude a depender de Él y les puedo asegurar que ya van 5 meses, 6 si no me equivoco, que cobrando esa poca plata pude pagar el alquiler, pude comer, pude darme gusto, pude viajar ya 2 veces con mi hija de vacaciones para acá. Esta vez, bueno, vine a dedo, pero gracias a Dios hasta ahora no me faltó la plata, aprendí a depender de Él. ¿Dónde pisaste? En la iglesia de Fidoso de la Roca. Acá hay poder. Cuestión, yo le pedí que me ayude a depender de Él y me enseñó a depender de Él. Dolió, sí, dolió mucho, porque como le decía, llegaba 29 del mes y yo el primero o el 2 yo tenía que pagar y todavía no tenía la plata del alquiler. Y yo decía: Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a pagar? ¿Me abandonaste ahora? No voy a poder pagar el alquiler, ¿qué voy a hacer? Confía, Francisco, no seas cabeza dura, confía. Un día antes, 2 días antes, me salía una changa, me salía una venta, me pagaban algún dinero que yo no lo esperaba, yo ni me acordaba de alguna changa que había hecho y nunca me faltó, siempre pude pagar el alquiler. Ahora lo mismo, vine para acá, como todos los meses, se está acercando la fecha, no estoy completando para alquiler, pero como hace ya 3 meses atrás, ya no me preocupo, porque yo sé que Dios me va a proveer porque Él me está enseñando a depender de Él. Así, por ese sentido, estoy tranquilo. Como Él me dijo que esté tranquilo porque Él se va a encargar de todo. Bueno, ahora sí, le prometo que son más de 10 minutos, no me va a tomar esta partecita. Como le decía, hay muchas cosas que para nosotros son esos pequeños cerditos que Dios tiene que eliminar de nosotros para que Él pueda cumplir ese milagro. Por ejemplo, para uno puede ser los vicios, que fue mi caso, los vicios, o unos cerditos que Dios tuvo que limpiar de mí. Malos hábitos, por ejemplo, qué sé yo, no sé, mala alimentación o no sé, algún mal hábito que uno puede tener, levantarse tarde, por ejemplo.
es un mal hábito. Cada quien en su conciencia sabrá si se levanta temprano a orar o se levanta tarde cuando ya está la comida hecha. En otros casos, algo de lo que no se habla mucho, que pueden ser sus pequeños cerditos, son por ejemplo pornografía, adulterio, fornicación, costumbres paganas como la que estamos acostumbrados nosotros. Por ejemplo, no hay ningún religioso acá, ¿no? Amén. Por ejemplo, el 1 de agosto, que es el día. No sé, me contaron que la calle me contaron. Yo nunca también. ¿Seguro, pastor? Me contaron. No hay que mentir. ¿Y cuántos de nosotros toman caña con ruda el 1 de agosto porque es una costumbre? ¿Alguno de nosotros lo hace? La disciplina que hace la cabeza firme. Amén. No respondan con palabras ni con nada. Respóndanse entre lo suyo. ¿Cuántos hacen eso? Toman el 1 de agosto los tres cerditos de caña con ruda. Porque es una costumbre, pero es un pequeño cerdito que nos aleja de Dios. Porque nosotros no necesitamos la caña con ruda para tener salud todo el año, solamente necesitamos a Dios. Otro cerdito puede ser, por ejemplo, la mala junta, y acá quiero hacer un punto. Es verdad que Jesús vino acá a la tierra y venía para hacer milagros a la gente que necesitaba, venía para hacer milagros a la gente, a los desgraciados, a los que no tenían casa, a los que no tenían vida. O sea, él venía a juntarse con publicanos, con gente que lo demás, que la sociedad no lo quería, que lo menospreciaba. Con esa gente Jesús compartió, entre comillas, uno que otro almuerzo para hacer sus milagros, pero para predicar el reino de Dios, no para formar parte de ese entorno pecaminoso en el que esa persona se encontraba. Es más, Jesús invitaba a las personas a volverse al camino de Dios y no viceversa. Jesús no se volvía al camino de ellos. Él no se volvía un borracho, él no se volvía un drogadicto, él no se volvía un pecador para ir a buscar a la otra persona. Hacía que la otra persona se acerque a él. Entonces, hay mucha gente que dice, sí, yo me junto con este, porque Jesús se juntaba con lo vil y menospreciado. Sí, pero Jesús se acercaba para llamarle a su camino, no para formar parte de ese pecado o de ese camino pecaminoso. Entonces hay muchas veces que la gente confunde esa parte. Ahora, hay un dicho muy popular que todos seguramente lo saben acá, que es: dime con quién andas. Es muy cierto ese dicho. Y acá me gustaría hacer un ejemplo que me gustó muchísimo, que lo vi en un video. No sé si el pastor me permite, necesito 2 valientes. No sé si el pastor es uno. Valiente. ¿Necesito un valiente más? Si era valiente en el mundo, valiente para Dios también. Otro más. Vamos, Willy. Vamos, Willy. Si te pide plata, hermano, le dejas y le reventamos. Hermano, necesito que le dé un abrazo al hermano. 10 segundos. Ayúdame a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Suelten. Pastor, ¿se puede acercar, por favor? ¿Puede sentir si tiene algún aroma raro? Si tiene algún aroma raro. Lo digo, ¿no? Ahora, con tu permiso, auspicia Dunamis Parfum. Abrázalo 10 segundos. ¿Me ayudan a contar? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, mucho clarito ya. Pastor, ¿puedo olerle algo, por favor? Ay, con este me caso. ¿Qué aroma tiene, pastor? Un calor rico. Ustedes no saben lo que se pierde. ¿Tiene el aroma de perfume que tiene el hermano? ¿Verdad? Bueno. Usted ya sintió se siente el perfume. Narigones, Listo. Hasta ahora, hasta acá el ejemplo, se pueden sentar si quieren nuevamente. gracias. El aplauso. Muchas gracias. Ahora, ¿a qué voy con esta reflexión? Dime con quién andas y te diré quién eres. El hermano pasó solamente 10 segundos abrazándola a él
cuando no tenía ningún perfume y no se sentía nada. Ahora, cuando el hermano tenía el perfume puesto, la otra persona lo abraza 10 segundos y queda con el mismo aroma que la persona que se puso perfume. ¿Por qué? El hermano no se puso perfume. El hermano 1 no se puso perfume, el hermano 2 se puso. Pero al abrazarse, el otro hermano quedó contagiado de perfume que se había puesto. ¿A qué voy con esto? La persona, el entorno donde nos juntamos, la persona con la que nos relacionamos, habla mucho de nosotros. Si nosotros nos juntamos con personas que andan en malos caminos, con personas que andan en malas costumbres, con personas pecaminosas, si nos juntamos constantemente con esas personas, por más que nosotros no quieramos, eso se nos va a ir contagiando a nosotros. Depende de nosotros si abrazamos a una persona con un rico perfume o a una persona de la calle con olor nauseabundos, sin menospreciar a esa persona que necesita de nosotros y del amor de Dios. Pero ustedes deciden si ustedes quieren rodearse de personas de bien o rodearse de personas de mal. El testimonio es muy importante para nosotros. Ahora, si nosotros nos relacionamos con gente que nos edifica, nosotros también vamos a ser edificadores. Si nos juntamos con personas que maldicen, que se quejan, que maldicen, y nosotros también nos vamos a estar contagiando de esa presencia de esa persona. Ese punto quería tocar. Y ahora, no me lo respondan a mí, respóndanselo a Dios en oración, porque yo sé que esto es para alguien. Podría incluso decir que es para la mayoría, inclusive primeramente para mí, donde Dios hoy nos está llamando a reconocer cuáles son esos pequeños cerditos que nos alejan de la presencia de Dios. ¿Cuáles son los cerditos? Tenemos que preguntarnos, ser sinceros con nosotros mismos y pedirle a Dios que por más que nos duela, que Él quite y mate esos cerditos de nosotros. Así como mató esos cerditos, permitió que mueran, mejor dicho, esos cerditos de esta gente que lo utilizaba, sabiendo que era obligación delante de Dios. Y acá va el último punto que me llamó la atención. ¿Qué pasó cuando el endemoniado viene, Jesús lo libera y se mueren todos los cerditos? La gente cuando vino y le ve a la persona que fue liberada, dice, wow, esta persona andaba desnuda, ahora está vestida. Esta persona estaba loco, no estaba en sus cabales, y ahora está hablando claramente. Sí. Ejemplo vivo, preguntarle qué le dicen a algunos que vean por la calle ahora. ¿Qué tiene el endemoniado a la gente? ¿Qué te dicen cuando te ven por la calle? ¿Qué te dicen ahora cuando portó una Biblia? ¿No pueden creer uno? No. ¿Y tu familiar? No. Bueno, Dios hizo un cambio. Sí. Dicen. Claro que Poniendo como ejemplo esto, si vos sos una persona que lo querés a Él y le conociste en la mala vida y lo ves ahora cambiado, ¿te vas a alegrar? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué esta persona, en vez de alegrarse por su compoblino, se dice, ¿no? Por su compoblino, porque había sido liberado, ¿por qué en vez de agradecer y estar felices por él, lo echaron a Jesús? ¿Por qué? Jesús hizo un milagro en la persona, sin embargo la gente dice, por favor, andate de acá. Como dirían los rochos que algún día fui, loco, tomate el palo. ¿Por qué lo echaron? Tenía que haber estado agradecido con Jesús por haberlo liberado. Se puede ser así que por haberlo liberado, tendría que estar agradecido, sin embargo lo echaron. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la gente no está dispuesta a soltar esos cerditos, que en el caso de ellos era su sustento económico. Hay mucha gente, por darle un ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que se beneficia de cosas inmundas del mundo, por ejemplo, vendiendo cosas que no tiene que vender para su sustento económico, y cuando le dice a Dios, Dios, yo quiero servirte, está bien, yo tengo que me sirvas, quiero que me sirvas, pero primero tengo que eliminar este cerdito de tu vida, este que es tu sustento económico, porque para mí es abominable, te lo tengo que sacar de tu vida. Y hay mucha gente que no quiere soltar. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que le falte la comida, de que le falte salud, de que le falte esto, que le falte... Entonces hay mucha gente que tiene miedo de soltar esos cerditos.
Entonces prefieren decirle a Dios, no Señor, hasta acá. Yo te pido un milagro, pero hasta acá nomás. Yo te pido que sanes a mi hija, pero hasta acá nomás. Yo te pido que arregles mi economía, pero no quiero hacer sacrificios. Yo quiero tener más unción, quiero tener más poder tuyo, pero no me quiero levantar a las 3 de la mañana a orar.